¿Qué tal, queridos amigos? Saludos para todos. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Isabel Criasola de Motivarte. Con nosotros hoy en nuestro segmento de entrevista nos acompaña nada más y nada menos que una invitada muy especial para compartirnos un tema sumamente interesante e importante. Como todos somos corresponsables de nuestros niños, niñas y adolescentes, tendremos con nosotros a la doctora María García Prus. Ella es abogada, es juez jubilada en todo lo que es materia de protección de niños, niñas y adolescentes, pero actualmente en libre ejercicio, y además es la presidenta y fundadora de la Fundación Pro Libertad, que trabaja pues también con una labor hermosa, y para nosotros es un honor tenerla aquí en nuestro espacio. Así que bienvenida, doctora María. Muchísimas gracias, para mí también un honor y me siento totalmente agradecida y complacida con esta invitación de ustedes, los cuales valoro muchísimo, y el trabajo que ustedes hacen, que es excepcional. Así que gracias por esta invitación. Queremos invitarles justamente para compartir sobre la responsabilidad penal del adolescente. Es un tema que pareciera ser muy conocido, pero sabemos los que estamos en el ámbito educativo que no es tan así, y que es una tarea pendiente formarnos, conocer sobre esto. Usted nos puede indicar, para comenzar a dar esas luces, ¿en qué consiste esto de la responsabilidad penal del adolescente? Importante, y que bueno, como tú como educadora y que hacen un trabajo excepcional en los colegios, que se conozca un poquito de en qué consiste este sistema penal, ¿no? Porque todavía tenemos creencias de lo que era la ley tutelar y creencias a veces que trasladamos experiencias de otros países y creemos que eso sucede en Venezuela. El sistema penal, el cual está en Venezuela desde el año 2000, en abril del año 2000, es un sistema especializado para juzgar a adolescentes. Primera pregunta, ¿cuáles adolescentes? Aquellos mayores de 14 años y menores de 18. ¿A qué? Al momento de haberse cometido el delito. La LOMNA establece que ese es adolescente desde los 12 años, o sea, a partir de los 12 hasta menos 18. Se nos queda un ranguito, que eso fue en la reforma del 2015, que se excluyó el rango de 12 a menos 14, ya no son imputables, ya pasan al sistema de protección si cometen un delito, el que sea. La gente pregunta, si mato a 100, si mato a 100, tiene 13 años, va para el sistema de protección, por múltiples razones. Pero si es mayor de 14 al momento de la comisión del delito y menor de 18, va para el sistema penal, a sus jueces especializados, un sistema especializado con un marco de garantía que establece tanto la convención como otros instrumentos internacionales. Excelente, fíjense que han mencionado algo muy importante. Sé que pues en el año 2015 se realizó esa reforma de la LOMNA, donde de hecho hubo esa modificación en la edad, que antes estaba contemplada desde los 12 años, ¿verdad? Y bueno, ahora está desde los 14 años. Creo que es importante, ¿verdad?, que también podamos compartir en qué ha avanzado, porque ciertamente está todo esto muy bien organizado y estructurado para que marche bien. ¿Cuáles pueden ser los avances de ese sistema rector nacional para la protección, en este caso, del adolescente que ha cometido hecho punible? El sistema rector nacional, que es un sistema gigante con una cantidad de actores sumamente importantes. No ha sido fácil avanzar, y lo tengo que aceptar, para todos los que formamos parte del sistema rector nacional de protección de niños, niñas y adolescentes, poder solventar múltiples carencias que todavía no estamos preparados y no hemos entendido la importancia y la magnitud de que en la medida que solventemos esas carencias y que garanticemos esos derechos, que es importante transformar carencias en derechos, porque eso es el tema que a veces nos cuesta, en esa garantía de derechos para nuestros chavos en el sistema penal de responsabilidad, que es importante. Ahí entra para los adolescentes en conflicto con la ley, ya cuando el adolescente ha cometido un delito, lo que tiene que ver el sistema penitenciario, en el supuesto que ese adolescente vaya a cumplir una sanción privativa de libertad. Pero la LOMNA, y en su reforma de 2015, nosotros comprometimos, y que viene desde la LOMNA del 98, que es lo que yo llamo la trilogía perfecta, y lo que la LOMNA en el 2007 recogió en su artículo 4.A, que es lo que es la corresponsabilidad. Estado, familia y sociedad. Si nosotros, Estado, familia y sociedad, cada quien dentro de su aspecto, dentro de sus competencias, como ustedes como docentes, el trabajo que ustedes hacen, forman parte del sistema de protección, ustedes hacen prevención. Entonces, si cada quien en su área no se preocupa
por garantizar derechos a nuestros muchachos y que con ello estamos haciendo prevención del delito, porque eso es prevención del delito, lo que hacemos, lo que estamos trabajando, ustedes hacen un trabajo maravilloso, y que ya cuando tenemos un adolescente en conflicto con la ley, que no todos van a ir privados de libertad, tenemos sanciones para nuestros jóvenes que son en libertad, y en esas sanciones de libertad entra la sociedad, entran los consejos comunales. ¿Qué nos ha costado comprometer y que entiendan su responsabilidad dentro del sistema penal de responsabilidad como integrante del sistema penal? Es a los consejos comunales a través de los comités de protección. Cuando yo pregunto a los consejos comunales, ¿tienes comité de protección? Me voltean así y me dicen, no. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros en la reforma de 2015 incluimos que los consejos comunales pueden presentar programas para el cumplimiento de esas sanciones no privativas de libertad, y cualquier órgano, cualquier persona de la sociedad, que cualquiera, yo puedo con mi fundación, pasa que es un compromiso muy grande y todavía no tengo la posibilidad de hacerlo, poder tener un programa de cumplimiento de libertad asistida, por ejemplo, que es la sanción reina de las sanciones de libertad. Entonces, en la medida que nos comprometamos, en la medida que podamos avanzar y que cada quien desde su espacio cumpla con las obligaciones que la misma LOMNA le impone, vamos a avanzar como debe ser. Pasa que no, o por temor o por desconocimiento, mucho desconocimiento, porque lamentablemente lo urgente se lleva a lo importante. Y ahí es donde estamos fallando, lamentablemente. Interesante, ¿verdad? Eso que menciona en esa frase, que lo urgente se lleva a lo importante, y ciertamente lo importante es dar a conocer que existe este sistema, ¿verdad? Para proteger, pero como usted bien lo señalaba, también para prevenir, y no esperar que sucedan los hechos, ¿verdad? Para realmente luego cómo acatar, bueno, y a dónde acudir. Muchos padres, madres, incluso los educadores desconocen cómo se casa y cuál es el proceso realmente o la ruta a seguir, y bueno, ya a veces colocan como sanción disciplinaria, como una falta de acuerdo de convivencia, algo que es un hecho punible. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dar a estas personas que de pronto están de brazos cruzados esperando que otros le resuelvan, cuando todos somos corresponsables, como pues usted también lo señalaba y lo dicen las leyes de nuestro país? Tocaste un punto importantísimo. Yo tengo ya 2 años visitando a todas las escuelas que piden mi apoyo, hablándoles de tanto acoso escolar, abuso sexual, y últimamente estoy informando, y sobre todo ahorita en época de vacaciones, formando a los docentes en sus normas de convivencia. ¿Qué me consigo cuando voy a todos los colegios que pido? Las normas de convivencia, que no cumplen con los requisitos que debe tener las normas de convivencia. Tocaba decir algo importantísimo. Incluyen en las normas de convivencia con sanciones, delitos. Una norma de convivencia no me puede regular a mí un delito. Los delitos tienen que notificarse al órgano correspondiente. Si se comete un delito en la escuela, hay que notificar a la fiscalía. Que yo no sé si es delito o no es delito. Bueno, si tengo la duda, bueno, notifica al Consejo de Protección. Si tiene una defensoría de niños y adolescentes, te van a orientar, él debe ser. Que sepan, no, mire, eso corresponde a fiscalía. Eso hay que denunciarlo, porque es delito. Eso me consigo, aparte que no hay la ruta, palabra clave que también señalaste, no hay la ruta a seguir. Entonces tú consigues, cuando me mandan las normas de convivencia, me voy a régimen disciplinario para ver cómo está la cosa. Y está todo raspado. El régimen disciplinario me salta de conductas leves a gravísimas. Y digo, las moderadas, yo debo ir leves, moderadas y graves. Por ejemplo, debe establecerse cuáles son estas conductas y cuáles son a esta conducta que va contra mi convivencia dentro de la escuela, cuál debe ser la sanción. Y si llegara el caso que esa conducta está tipificada como delito, ¿a quién acudir? ¿Cómo es la ruta? Se debe notificar a los padres, se debe llamar al órgano correspondiente si es la fiscalía, si es un delito en flagrancia, ¿qué hacer ante un delito en flagrancia? Pero no lo saben. Entonces vemos, y me pasó mucho, que han hecho conciliaciones que no van en delito en la escuela. Entonces estamos vulnerando gravemente lo que la misma ley establece y no estamos haciendo la corrección necesaria. ¿Para qué? Para que ese adolescente no tenga reincidencia. Y hacer la investigación correspondiente, porque si yo tengo un chamo que conseguí con droga en la escuela y es un consumo pequeño, que vamos a decir que es
que no es privativo de libertad para la OMNA, porque ese muchacho consume droga o porque ese muchacho está hurtando, y cuando voy a una cadena, hurta porque consume y viene de la calle, tiene problemas en la casa, lamentablemente después del hurto viene el robo, después del robo viene el homicidio y lamentablemente tenemos un adolescente privado de libertad. Pero eso es clave, que las escuelas empiecen a revisar sus normas de convivencia. Yo me he puesto la orden, lo digo en todos los talleres, lo digo por mis redes, no cuesta nada, es trabajo de la fundación. Se las reviso, les doy el taller, los oriento con el mayor cariño del mundo. Así que ya saben, queridos amigos que nos escuchan, que tienen vinculación con todo esto del ámbito educativo, la importancia que tiene además pues ese ofrecimiento para el apoyo y el acompañamiento ante algo tan importante, para que todo marche bien dentro de los escenarios y sean entornos protectores y preventivos, como bien son los centros educativos y la familia. Algo que le quisiera también preguntar, porque bueno, se ha mencionado en este espacio que hemos compartido, lo de hechos punibles. Una vez que este adolescente es tomado en flagrancia, ¿cuál es el procedimiento? Porque sabemos que ahí existe algo de entidades de atención. Vamos a darle a conocer a las personas qué pasa con este procedimiento. Es importante que la gente sepa que la LOMNA establece taxativamente, es decir, solamente para unos delitos puntuales que están en un artículo en LOMNA, un adolescente puede ir privado de libertad. El resto de los delitos que no estén en ese artículo, que es el 628, ese adolescente va a ser procesado penalmente, pero en libertad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante que la gente sepa? ¿Cómo es el procedimiento? Un procedimiento rápido, corto, breve, garantista, donde va a tener un defensor público o privado, donde se le tienen que resguardar su identidad, su nombre, su honor, reputación, todos los derechos que existen para los adultos, más los derechos que expresamente son para los adolescentes. Proceso rápido, no es el proceso largo que muchas veces pasan los adultos. Por supuesto, un marco de garantías con jueces que deben ser jueces especializados. Toda Venezuela, en cada estado existe un circuito judicial penal donde tiene una sección de adolescentes, y solamente puede ser procesado un adolescente que haya cometido un delito por su juez natural, que es un juez de los del sistema penal de responsabilidad. Ese tipo de sanciones, ¿verdad?, que han pasado a ser cambiadas en esto de las doctrinas para esta de protección integral, ¿cuáles vienen siendo? Porque sabemos que hay unos términos que fueron modificados en esta reforma del 2015 muy interesantes, ¿no? Vi que hubo cambios, por ejemplo, de sospecha a presunción, de imputado a acusado, de condenado a sancionado, términos que, como bien usted lo señala, pasan a ser más garantistas y protectores de este adolescente, aunque haya cometido algún hecho punible. La pregunta viene siendo entonces, cuando está en ese procedimiento, en una entidad de atención, este caso se determinó por estos ministerios públicos especializados, ¿cuáles serían esas sanciones educativas que ellos cumplen en las entidades de atención? Tenemos 6 sanciones, artículo 620 del ONU. 4 son en libertad absoluta. Una es, como lo dice el nombre de la sanción, semilibertad, porque va a estar un tiempo privado, que es la noche y el fin de semana, pero durante el día sale a trabajar y estudiar. Y la más grave, la más dolorosa, por supuesto, la privación de libertad. La privación de libertad tiene término, que eso fue por parte de la reforma de 2015, veníamos de 5 años, ahora tenemos una sanción hasta por 10 años, para varios delitos expresamente señalados en la LOMNA. Es la sanción más grave, la más dura. Y para otros delitos, son graves, pero no tan graves como los que se sanciona a 10 años, que la sanción máxima es de 6 años. Entonces, tenemos esa sola, y esa donde se cubren las entidades de atención. Es importante, en Caracas tenemos 2, una de varones, una de niñas. Una de varones, uno dice niñas, son adolescentes, pero de verdad que es una entidad Nadie puede decir que una cárcel o una entidad de atención sea bonita, pero está tan bien llevada y en tan buenas condiciones la entidad donde están las muchachas, que uno sigue, parecen son muchachas que estuvieran internas y no privadas de libertad. De verdad que es una entidad el trabajo hermoso que se hace allí, eso tan antímano. Pero bueno, sanción socioeducativa, se lo dice la LOMNA en el 621, son sanciones de contenido educativo. ¿Por qué educativo? Esas que son en libertad, y aun cuando las privativas de libertad y la semilibertad también tienen el contenido educativo, ese adolescente va a estar
siempre supervisado por un equipo multidisciplinario. Eso no existe en el mundo de los adultos. Un equipo multidisciplinario donde el adolescente puede estar, el que está en libertad, ¿no? Que son las que es libertad asistida, reglas de conducta, servicio a la comunidad y una sanción que es más que un regaño, que básicamente se llama amonestación verbal educativa. Bueno, eso, aparte de estas otras tres que te nombré antes, ese adolescente va a estar acompañado de un equipo multidisciplinario donde va a buscarse que si puede integrarse a programas, y ahí es donde yo pido y quisiera que se integraran los consejos comunales para poder crear esos programas, pues sería fabuloso tener en nuestras comunidades ese programa a la mano, ahí al lado donde el chamo trabaja, donde el chamo vive, donde vive su familia, el abordaje y la implicación que eso tendría sería fabulosa. Pero bueno, por eso es socioeducativo, esa suma, ¿ok? Donde por supuesto tenemos que garantizar la educación es primordial y la educación se garantiza también en las entidades, tanto en la semilibertad como en la privación de libertad. En la privación de libertad, los adolescentes se han graduado de bachiller, se ha hecho un trabajo hermoso, tanto con las misiones, ya sea Robinson, Sucre y Rivas, para que los adolescentes se gradúen de bachilleres. Y el año pasado se hizo un trabajo hermoso con Fe y Alegría, y se graduaron, y eso fue un aprendizaje de la pandemia, porque no tenemos el acceso a internet en la entidad. ¿Cómo se hace? Como se hizo en la pandemia con las escuelas. Las mamás llevaban los cuadernos y estas mamás llevan los cuadernos los días miércoles, los muchachos hacen las tareas, las mamás se los llevan los sábados y los entregan al colegio así, y esos muchachos se han graduado de bachiller. Y la idea, bueno, que eso se tome en consideración porque eso colabora para que el juez vea esa evolución de ese muchacho y ese muchacho pudiera egresar en libertad para continuar ya sus estudios en libertad en una universidad. Por eso el contenido socioeducativo de la ascensión. Sabemos que es una materia que apasiona, ¿verdad?, a todos aquellos que trabajamos en pro de los niños, niñas y adolescentes, y que nos interesa muchísimo dar a conocer para que desde la información y la formación seamos también pues los impulsadores y los multiplicadores de esto tan interesante y además necesario en nuestra sociedad. Para finalizar, yo quisiera pues desde su reflexión o ese mensaje alentador, porque sabemos que nuestra sociedad lamentablemente aún sigue usando esos lentes del sistema, bueno, de situación irregular, con aquella mirada pasada de que los muchachos pues a veces son juzgados y ellos mismos lo pueden mencionar, aunque no hayan cometido hechos punibles. Nosotros que trabajamos con adolescentes a veces nos hablan de cómo son mirados ellos, cómo sienten que son percibidos por la sociedad, y bueno, los tildan de vagos, de flojos, de delincuentes, por estar conversando, por estar haciendo algo creativo. ¿Qué mensaje le podemos dar a toda la sociedad para finalizar? Es la mirada que realmente debemos tener ante un adolescente, haya cometido hecho punible o no, porque sé que usted pues tiene el corazón por ellos y trabaja en defensa de ellos, hayan cometido algún delito o no. Yo siempre, en todas mis ponencias, yo traigo un mensaje de un libro que se hizo en el año finales del 80, de los 90, se llama Bandas, Malandros y Niños de la Calle. Fue hecho por una trabajadora social y otro investigador. Ese libro hoy día, estamos hablando 80, hoy día tú lo lees y lamentablemente a veces tienes que reconocer que las cosas todavía no han cambiado como uno quisiera. En ese libro hay una frase que siempre digo, no me la sé de memoria, pero te voy a decir el resumen de la misma, que dicen esos muchachos que están en la calle, que no son termitas y son desconocidos, son almas colectivas, que si ellos no se salvan, no nos vamos a salvar nosotros. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no nos involucramos en buscar que nuestros jóvenes, y más aún los que estén en conflicto con la ley, busquemos la manera de integrarlos y no verlos como esa basura que no queremos, o ese despojo humano el cual rechazamos, porque yo lo he recibido por las redes sociales, cuando yo salgo en defensa de los adolescentes, lo rechazan muchísimo. Si nosotros no hacemos nada y no nos comprometemos en salvarlos a ellos, nosotros tampoco nos vamos a salvar. Porque lamentablemente si ese adolescente que nosotros no apoyamos, siendo adolescente, va a llegar a un adulto con un gran resentimiento y Dios nos ampare, es ese adulto que nos va a apuntar con un arma, nos va a despojar y en el mejor de los casos no perdemos la vida. Entonces, si nosotros no empezamos
desde aquí, desde este adolescente, a querer preocuparnos en rescatarlo, porque el adolescente que está cometiendo delitos de los 12, 13, 14 años, él no nació delincuente, nadie nace delincuente. Gran responsabilidad tenemos nosotros como sociedad, como familia. Ese era un punto que quería tocarte, ya estamos terminando. La clave de este tema es la familia. Rescatemos a nuestra familia y vamos a rescatar a nuestros chamos. En esa medida vamos a lograr un mundo más sano, más humano como el que queremos y con menos adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, vamos a volcar la mirada hacia esos jóvenes, no como algo que no queremos, sino más bien vamos a preocuparnos por ellos un poquito. Y vamos a poner un poquito, sí, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, para ayudarlos cada vez más. Ese es mi mensaje. Bueno, maravilloso mensaje que nos ha dado hoy la doctora María García Prus, que nos ha acompañado para deslucidar un poco este tema de responsabilidad penal del adolescente. Y bueno, sin duda me uno a esas palabras, porque nosotros en Motivarte creemos en el ser humano, creemos que cada persona puede ser una mejor obra de arte cada día, pero hay que ayudarles, hay que encender esas luces y pulir esa perla preciosa y esos tesoros que cada uno de ellos tienen y que son. Sin embargo, pues hay mucha tela que cortar, mucha tarea pendiente en este ámbito de protección y que de la mano podemos trabajar en equipo, como fundación, Claro sí. como sociedad, como corresponsable de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, ha sido un honor para nosotros tenerle en este segmento, de verdad que muy agradecido para que podamos seguir transmitiendo este mensaje al mundo entero, más allá de nuestro país de Venezuela. Así que agradecido. Gracias a ustedes. Y sigan haciendo ese hermoso trabajo. De verdad que los felicito, los felicito. Muchos deben sumarse al trabajo de ustedes. Y yo, por supuesto, me sumo. También trabajaremos entonces con Fundación Pro Libertad para que cada ser humano pueda pulirse. Y como decimos en Motivarte, seguimos creciendo juntos. Gracias a ustedes. Gracias.